sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En realidad, este video es bastante sorpresivo por la forma en la que no esperábamos que los chicos iniciaran un live entre todos y pudiéramos verlos siendo tan caóticos y felices después de una práctica grupal. Pero como hubieron situaciones que de repente me hicieron imaginar hacer un video como este, hablando de cómo a Jungkook no le gusta quedarse fuera entre las cosas que hace Taehyun y siempre busca tener su atención en él, no pude evitar imaginar una recopilación como esta, hablando de cómo Jungkook siempre querrá ser el bebé de Taehyun y recibir todo lo que provenga de él. Inicialmente, durante el live grupal, Jimin comentó que Taehyun tenía que irse pronto, por lo que debían terminar con la transmisión. Y aunque Jimin no dio detalles acerca de a dónde tenía que ir Taehyun, porque probablemente estaba relacionado con que Park Si-jun estaba de cumpleaños ese día, y Taehyun iba a reunirse con el Wowa para celebrarle, pero como a Taehyun no le importaba que se supiera, él mismo dijo que iría a comer sushi y volvería enseguida. Pero mientras Taehyun explicaba hacia dónde se iba, alguien al fondo lo miró fijamente como si no estuviese al tanto del por qué Taehyun estaba apurado por irse. Porque cuando Namjoon se dirigió directamente a Taehyun para decirle que era realmente honesto al revelar hacia dónde tenía que irse, de repente Jungkook le preguntó a Taehyun que si sushi de dónde, mientras seguía viéndolo fijamente cuando este estaba ya apurándose a salir. Y aunque Namjoon le dijo que le comprara sushi a él también, Jungkook aprovechó la oportunidad para decirle que también le comprara sushi a él, porque también quería comer y todo eso, mientras intentaba irse y Jungkook no dejaba de verlo para pedirle que le trajera sushi a él. Para este punto, Jimin tomó su mano para no dejarle ir, y accidentalmente terminaron golpeando ligeramente la espalda de Jungkook, quien a pesar de pedir sushi para él, su rostro de repente seguía serio, sin ánimos de disimular. Taehyun escuchó las peticiones y en lo que se dirigía a la salida, les dijo que iba a comprarle sushi a todos sin problema. Y aunque Taehyun ya había escuchado que Jungkook quería comer sushi también, por alguna razón, después de que fue movido ligeramente y apartó su mirada de Taehyun, volvió a verlo a la distancia para asegurarse de que Taehyun la había escuchado, y volvió a decirle que le comprara uno también, a lo que Taehyun de forma más personal le dijo que lo haría, y eso terminó por hacer reír a Jungkook cuando obtuvo una respuesta más directa y no en general. Pero lo interesante de eso es que cuando Hobi comenzó a leer los comentarios y a despedirse de los fans rápidamente porque Taehyun ya debía irse y tenían que despedir el live todos juntos, por alguna razón, a pesar de que ya nadie estaba hablando de sushis y todos habían dejado el tema atrás, incluso Namjoon, quien también se veía con ganas de comer sushi, Jungkook se quedó con eso en mente, y para quienes saben que no le gusta quedarse fuera de los planes de Taehyun, Jungkook se quedó callado un momento mientras los demás despedían el live, y luego giró en dirección a Taehyun nuevamente para preguntar si comerían sushi entonces, a pesar de que eso había quedado en segundo plano, y Jungkook simplemente no pudo dejarlo pasar, queriendo asegurarse de que Taehyun traería sushi para él, del lugar al que tenía que irse pronto. Esto me hizo recordar a la vez que Taehyun, durante la promoción de carros de Hyundai, él había comentado que le compraría uno a su padre con total seguridad, y aunque los demás estaban concentrados en el modelo que se les estaba presentando, Jungkook sí lo escuchó y giró rápidamente para preguntarle qué había con él, como si quisiera saber si Taehyun le compraría uno también, ahora que estaba diciendo que lo haría por su padre, y aunque la situación ni siquiera era similar o pudiera competir contra eso, resultó satisfactorio para él saber que Taehyun lo pensaría y terminaría comprándole un carro. Esto demostraba que incluso en una situación así, Jungkook siempre encontraría la manera de pertenecer en los planes de Taehyun y recibir todo lo que Taehyun podía dar por otros. Esa disposición a pelear por un lugar en su vida que de por sí ya estaba ganada, hablaba de cómo quería ser siempre su bebé y recibir toda su atención en él, ya que la reacción de Jungkook al saber que Taehyun lo pensaría fue sin duda todo lo que debía de confirmar esa petición. De hecho, cuando Jungkook llegó al cuarto donde Taehyun estaba escribiéndole una carta a Jimin que tendría que leerle al final del programa, a pesar de que Taehyun estaba tímido y comenzó a decirle a Jungkook que se fuera porque no quería que leyera su carta, solo porque Jungkook sabía que Taehyun estaba escribiéndole a Jimin, él terminó preguntándole qué había con Jungkook, refiriéndose a que por qué Taehyun no estaba escribiéndole una carta también a él, y por qué solo Jimin tenía que recibir una. Aunque parecían ser celos no serios, el hecho de que Jungkook llegara a preguntar qué pasaba con él y por qué no estaba recibiendo una carta escrita por Taehyun en su lugar, fue verdaderamente divertido haberlos visto pelear ante la insistencia de Jungkook por ver lo que estaba escribiendo a Jimin, y la necesidad de Taehyun porque Jungkook respetara su privacidad. Mi reacción definitiva siempre fue la que Hobi mostró mientras los vio pelear frente a él. Probablemente era por juego, pero el hecho de que su insistencia por ver lo que Taehyun estaba escribiendo y no quisiera dejar morir el tema, ya que no era él quien le estaba haciendo una carta, fue lo que hizo que Taehyun se desesperara y terminara diciéndole que le daría una lección.
mientras lo perseguía y finalmente lo corría de la habitación, sin responder qué pasaba con Jungkooki. Por ello, también vino a mi memoria la vez que en un live, Taehyun comentó que quería encontrar cosas para poder sanar, como un viaje a solas donde pudiera encontrarse nuevamente y curar cosas que venía arrastrando consigo mismo. Y aunque su comentario no tenía ningún fin triste, simplemente para expresar cómo estaba sintiéndose en esos días y su necesidad de sanar, Jungkook, quien estaba prestándole toda su atención, de repente le preguntó con quién iba a sanar, como si quisiera saber con quién viajaría y por qué tenía que hacerlo solo, y él estaba para sanar juntos. Y aunque la respuesta de Taehyun fue decirle que incluso podía sanar solo porque también era bueno para él alejarse y curar lo que tenía que curar en soledad, Jungkook parecía no comprenderlo del todo, y siguió insistiendo en preguntarle a Taehyun si no iba a sanar con ellos, como si quisiera saber si no estaba incluyéndolo a él, pero sin querer parecer tan obvio, por lo que fue mejor preguntar si no quería sanar con ellos, mientras Taehyun lo miraba sin saber qué decir. Claramente escuchando que Jungkook quería ser la persona que estuviera en su sanación, siempre presente en los planes de Taehyun y no quedándose fuera de recibir su atención, porque si tuviera la oportunidad de asegurarse de que Taehyun siempre lo tomara en cuenta, Jungkook no lo dejaría pasar. Eso se notó cuando le reclamó en tono medio serio y medio en broma por haber dejado a los miembros solos para reunirse con sus amigos actores. Más que un simple reclamo, pareció una forma de comprobar que Taehyun siempre lo elegiría a él por encima de todo. Aunque al inicio Jungkook habló de que había dejado solos a los miembros, el comentario fue combinado hasta llegar a pedirle que eligiera entre Bugum o él. Luego, dándose cuenta de lo que estaba diciendo, amplió la pregunta a todos los actores y terminó preguntándole si prefería a sus amigos actores o a él. Cuando Jin lanzó la pregunta final, Taehyun ya tenía una gran sonrisa, como si supiera hasta dónde Jungkook podía llegar. Y al escuchar la elección entre Bugum o Jungkook, Taehyun respondió sin duda que elegía a Jungkook por encima de todo, sabiendo que en parte era su culpa por siempre consentirlo y hacer muchas de las cosas que Jungkook quería. No resultó extraño que cuando Taehyun no lo eligió como el miembro con el que saldría si tuviera la oportunidad, y en su lugar mencionó a Hobi por considerarlo más ordenado y limpio, la reacción de Jungkook fue inmediata, porque desde ese momento se podía notar que Jungkook empezó a asegurarse de que Taehyun lo tomara en cuenta para todo. Cuando Jungkook dijo que él también era ordenado y que perfectamente podía ser elegido si Taehyun lo consideraba, quedó claro su deseo de no quedarse nunca fuera, porque fue lo mismo que pasó cuando pidió que le comprara sushi, y no se quedó tranquilo hasta que Taehyun le aseguró personalmente que lo haría. Jungkook solo quería formar parte del plan, no quedarse al margen como los demás, actuando como ese bebé caprichoso que Taehyun había acostumbrado a consentir, y que de alguna forma siempre terminaba recibiendo lo que pedía. Y eso, lejos de ser algo que no quisiera, Taehyun ni siquiera podía quejarse de algo que él mismo creó, porque saber que Jungkook ama recibir la atención de Taehyun y no quedarse fuera en sus planes es sin duda lo más bonito del mundo, ya que el bebé de Taehyun siempre tendrá un lugar especial en su vida.